La idea es poder comentar, porque había inquietud de varios reporteros y reporteras, el tema del senador electo Noé Castañón. Esa es la idea. Está alguna información circulando sobre resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces quiero comentar y precisar que nos llegó al Senado una notificación de que el senador electo Noé Castañón inició un procedimiento que es un juicio de protección de derechos político-electorales ciudadanos. Este procedimiento ha iniciado apenas y por lo tanto se ha notificado al Senado de la República que ha iniciado este juicio el senador electo Noé Castañón con objeto de su parte de tomar protesta como senador. Hasta ahora hemos recibido solamente la notificación, el juicio no ha concluido, no hay todavía una resolución del tribunal, apenas comenzó el procedimiento, apenas nosotros hemos estado enterados y apenas diremos lo que corresponde al Senado. Entonces no ha concluido el procedimiento, por ahí había leído yo una versión en el sentido que el tribunal nos estaba dando la orden de tomarle protesta al senador Castañón, pero no es así, por lo menos aún no, porque el procedimiento apenas está empezando. Nosotros, por nuestra parte, no obstante, esperaremos la resolución del tribunal. Lo que diga el Poder Judicial, eso haremos. Es decir, acataremos la resolución del Poder Judicial. No hay todavía resolución. Es más, lo que hemos hecho es pedir información al Poder Judicial, en virtud de la controversia que hay de orden familiar que ustedes conocen, que se ha hecho pública, en virtud de que hemos tenido posturas encontradas al respecto, como ustedes saben, posturas de algunas senadoras desde el principio de la legislatura, en el sentido de no dar la toma de protesta al senador, también una postura en ese sentido de la excónyuge del senador electo, y por otro lado la solicitud expresa del senador electo de tomar protesta. Bueno, es que pedimos opinión al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial también del Estado de Chiapas y de la Ciudad de México. Nosotros pedimos la información correspondiente para tener conocimiento sobre ello. Estábamos en eso cuando empezó este juicio de protección de derechos político-electorales ciudadanos, y de todas maneras, por una vía o por otra, ya sea que nos dé información el Poder Judicial al respecto, o ya sea que haya una resolución del tribunal, nosotros procederemos de acuerdo a lo que diga el Poder Judicial. ¿Ya se reunió con el senador? Sí, lo recibí. ¿Cuándo? Lo recibí yo creo que hace unos 10 días aproximadamente. ¿Qué le dijo? Simplemente él me expresó lo mismo que me dijo de manera escrita, su deseo de tomar protesta como senador, y yo le expliqué que teníamos estas opiniones en contrario, que nosotros no podíamos determinar si era cierto o no que los procesos en los que estaba involucrado el senador habían concluido y que teníamos opiniones diversas al respecto, que había quienes opinaban que esos procesos no habían concluido, especialmente su excónyuge, y también teníamos la solicitud de él basada en la información de que habían concluido esos procesos. Es más, cuando nos envía la primera solicitud de que se le tome protesta, esta solicitud comienza afirmando que los procesos en los que estaba involucrado habían concluido y por lo tanto él estaba ya en disposición de tomar protesta.
Perdón, esto es una presión para la mesa, el hecho de que Castañón haya ya acudido al Tribunal Electoral. Y por otro, ¿qué tanto van a pesar las presiones de senadoras que se oponen a que él tome protesta debido a que está acusado de violencia intrafamiliar? Bien, precisamente estas opiniones de las senadoras, en el sentido, como tú lo dices, Andrea, de que había juicios de carácter familiar, procesos al respecto, especialmente de violencia familiar, son los que nos motivaron a pedir consulta al Poder Judicial. La mesa directiva no toma una decisión en el sentido de negarle la toma de protesta, ni a favor. Nosotros no podemos decir si son ciertas las imputaciones o no. En todo caso, lo que hemos hecho es hacernos llegar información al respecto. La inquietud de las senadoras, como de la excónyuge, ha sido en el sentido de que el fuero no se convirtiera en un instrumento para evitar que concluyeran satisfactoriamente determinados procesos de orden familiar. Entonces, para tener un conocimiento preciso es que nosotros acudimos al Poder Judicial para solicitar la información y preguntarle al Poder Judicial los procesos en los que está involucrado el senador electo Noé Castañón han terminado ya, y eso es lo que esperamos de parte del Poder Judicial. Hicimos la formulación de estas interrogantes. Ahora bien, él está en su derecho de pelear por su cuenta, sus derechos están a salvo, y en su caso no nos sentimos presionados de ningún lado, ni por quienes nos han pedido mantener en suspenso la toma de protesta, ni por quienes nos han pedido que tome protesta ya, ni por el juicio que ha iniciado el propio senador. Entonces esto podría prolongarse todavía por un buen tiempo, mientras decide uno u otro, el Tribunal Electoral o el Poder Judicial. Pues por un tiempo perentorio, porque finalmente, sobre todo por el juicio que ha iniciado el senador, pues esto tendrá un final en determinado momento. Y lo que resuelve el tribunal, finalmente eso es lo que haremos. Hola, buenas tardes, presidente. Preguntarle, cuando usted dice que se le envió la solicitud al Poder Judicial para que le precise el estado o el estatus jurídico del senador, ¿a quién directamente se enviaron los oficios? No le han dado respuesta, entiendo, porque pues no ha tomado usted acción después de eso, de la respuesta que le pudieran eventualmente haber dado. Y sabe con precisión, ¿usted le respondió por escrito al Tribunal Electoral, le mandó pues estos oficios que el senador le ha hecho llegar, si es que han sido varios, ojalá me pudiera precisar cuántos, solicitándole que le tome la protesta? ¿Le envió usted esta solicitud que ha hecho al Poder Judicial para que le precise el estatus jurídico? ¿Qué le contestó al Tribunal Electoral? Y si piensa usted pues acudir personalmente al tribunal a atender alguna audiencia eventualmente por este caso. Gracias. No, apenas acabamos de recibir la notificación de que inició este procedimiento y contestará el Senado de manera institucional a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos. ¿Contestará como enviando documentación, esta que le refiero, o simplemente dándose por enterado? Ya la Dirección de Asuntos Jurídicos va a analizar en qué términos se deberá contestar. Y en el caso de la pregunta que le hago de a quién con precisión le hizo la solicitud, cuando usted dice al Poder Judicial, ¿a quién se refiere? El Poder Judicial, nos referimos a los titulares del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado de Chiapas y del Poder Judicial de la Ciudad de México. Al presidente de la Corte se lo mandaron. Hacia al presidente de cada uno de estos órganos, al titular de cada uno de estos poderes. Gracias. Sí, gracias, senador. Oiga, y en este caso, sí, gracias, tu chaparrito. En este caso, la mesa directiva pensaría ya en avanzar en la eliminación del fuero, y por otra parte, en otro tema, la mesa directiva, ¿qué tiene de conocimiento sobre la iniciativa que se presentará sobre la legalización de la marihuana? Gracias, senador. Bueno, sobre lo segundo lo dejamos aparte para ahondar sobre este tema. Y sobre lo primero, no corresponde a la mesa directiva decidir la eliminación del fuero. Eso es un procedimiento de carácter constitucional, es decir, se tiene que resolver en las comisiones
de la Cámara, si empieza aquí esta iniciativa a resolverse, en las comisiones del Senado, en el Pleno del Senado, pasar a las comisiones de la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados, y luego pasar a los congresos locales, donde tendría que ser aprobada esta decisión por la mitad más uno de los congresos locales por lo menos. Entonces, es un procedimiento de reforma constitucional, la eliminación del fuero. Hay varias iniciativas de varios grupos parlamentarios en ese sentido, en términos de la eliminación del fuero. Sin embargo, no podemos sujetar una cosa a la otra. Esos caminan de manera paralela y son procedimientos distintos. Buenas tardes, senador. Más allá de la postura que pueda asumir el Tribunal Electoral y el derecho que tenga este senador electo, me gustaría conocer la postura del presidente del Senado en relación a la conducta no ética de este tipo de personajes, porque tenemos este caso aquí en el Senado, pero también lo tienen allá en Cámara de Diputados con una persona que ebria causó un accidente, y considerando, y por eso se lo pregunto, senador, su postura, que estamos en un país muy violento, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Sí me gustaría conocer su opinión, independientemente del tema jurídico que haya. ¿Qué precedente se marca? Gracias. Miren, no puedo hacer yo un juicio de valor sobre ningún senador. Es más, no me corresponde emitir ninguna sentencia, ni jurídica, ni moral tampoco. Lo que sí podemos hacer, y es lo que hemos hecho, es tomar decisiones con sumo cuidado. Y entonces para ello nos hemos hecho allegar la información correspondiente para eventualmente, cuando se tome una decisión, sea una decisión sobre bases muy firmes. Hemos escuchado evidentemente la solicitud del senador electo Noé Castañón, pero también por otra parte hemos tomado en cuenta los puntos de vista de las senadoras y de la excónyuge al respecto. No hemos nosotros, ni podemos hacerlo, tomar una resolución que atienda el fondo de la contradicción, eso le corresponde al Poder Judicial, pero sí lo que hemos hecho es tener el cuidado de tomar la espera para contar con la información necesaria antes de tomar una decisión al respecto. Eso es lo que hemos hecho, tomando en cuenta que hay una controversia sobre un tema delicado y cuidando al Senado de la República, por supuesto. En el fondo, nuestra mayor preocupación es esa, cuidar al Senado para que se tome una decisión adecuada. Si por un lado hay un planteamiento en el sentido de ejercer un derecho político del senador electo, pues debe tomarse en cuenta, pero por otro lado también hay un planteamiento en el sentido de que podría haber derechos de posibles o probables víctimas que tomar en cuenta, pues también hemos escuchado este planteamiento. Ambos planteamientos antes de tomar una resolución al respecto. No hemos decidido que el senador no debe tomar protesta, ni podríamos hacerlo. Simplemente lo que hemos hecho es tomar las previsiones del caso para tener la información necesaria antes de tomar una decisión al respecto. Hasta ahora lo único que se ha hecho es que no se ha agendado la toma de protesta del senador electo. Punto, y nada más. Senador, buenas tardes. No sé si ya tuvo tiempo de leer el juicio de protección de sus derechos políticos electorales que interpone el senador Noé Castañón, pero la acusa de omisión a usted, de no quererle tomar esta protesta de ley al encargo, en este caso a este escaño que tiene derecho como senador de la República. ¿Usted ha incurrido en omisión? Miren, por un lado le diría en primer lugar que los temas relacionados con la solicitud de la toma de protesta del senador electo Noé Castañón se han discutido colegiadamente en la mesa directiva, por un lado. Y en segundo lugar, también le diría que por razones propias del procedimiento judicial, me esperaré a que la propia Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado sea la que conteste al respecto. Pero no debería haber ningún impedimento para tomarle la protesta
mientras no haya una sentencia firme sobre los delitos que se le imputan. El reglamento así lo especifica. Habría que tomarle la protesta y en caso de ser responsable de las imputaciones, pues tendría que abrírsele un juicio de procedencia. Respeto su opinión jurídico-periodística, hay otras opiniones también y ya en su momento nosotros daremos nuestros puntos de vista en el terreno jurídico. ¿No ha sido omiso entonces? Como le decía, daremos nosotros nuestros juicios de carácter jurídico en su momento y en su espacio y de manera institucional. Siempre hemos actuado de acuerdo a la ley y en el marco del derecho. Y en el marco del derecho son tan importantes los argumentos que, por un lado, pretende hacer valer el senador electo, como también los argumentos que se esgrimen de otra parte, también pretendiendo defender a probables víctimas. Ambos argumentos se tienen que tomar en cuenta. Lo único que hemos hecho hasta ahora es escucharlos y nada más. Rapidísimo, nada más, gracias, Presidenta. Un poco en abono a lo que decía Claudia Flores Barreto. Toda vez que el tribunal le notifica a la mesa directiva de este juicio de derechos políticos que promueve el senador, la mesa directiva le contestaría al tribunal estos elementos que tiene en su poder de las notificaciones donde aseguraba el senador que tenía el proceso judicial resuelto. En realidad estaba mintiendo, hay que decir las cosas como son, porque evidentemente no se ha cerrado el proceso. Eso se le notificará desde la mesa directiva a su cargo al tribunal. Dos, el tribunal le dio posibles fechas para notificar la resolución de la sala superior. Y ya por último, ¿verdad? Ya que lo tenemos aquí, preguntarle qué opinión le merece el Ombudsman Nacional. Acaba de decir en Cámara de Diputados hace un par de horas que pide que se revise la ley de seguridad interior, que llegó aquí a este Senado como un minuto, que le hicieron cambios, si no me falla la memoria, no era un transitorio, y que bueno, sí fueron cambios importantes, pero quedaban temas ahí todavía en cuestión de. Bueno, son varias cosas. Lo de seguridad interior también lo dejamos aparte. Ahorita vemos esas cuestiones. Pero sobre lo primero, no tenemos una fecha perentoria, no hay un plazo fijo establecido y nuestra área jurídica en el Senado analizará las características de la respuesta que dé el Senado de manera institucional. Hemos sido cuidadosos para no hacer ningún juicio de valor, ni siquiera de carácter jurídico en ningún sentido, simplemente lo que tenemos es información y aportaremos la información que hay. Serán los propios órganos judiciales los que digan lo que tengan que decir, si los procesos terminaron o no terminaron, si el senador tiene ya derecho a tomar protesta o no. Y nosotros, como dije al principio, vamos a acatar lo que diga el Poder Judicial al final. Ahí sí lo tenemos perfectamente claro. En el caso de la Ley de Seguridad Interior, este tema está en el Poder Judicial, está en la Corte. Hay un análisis que se está haciendo sobre posibles inconstitucionalidades que han señalado senadores de la pasada legislatura que interpusieron un recurso de inconstitucionalidad. Y bueno, aún no resuelve, aún no termina ese análisis, es previsible que no tarde los resolutivos de la Corte, pero es importante saber qué resuelve la Corte al respecto. Finalmente es quien tiene la facultad para decidir sobre la inconstitucionalidad de ello. Tener esa información será una base muy importante para lo que después pueda decidir el Congreso. Sin menoscabo de lo que resuelva la Corte, el Congreso puede tomar decisiones. No obstante, me parece prudente y pertinente esperar el resolutivo de la Corte, que es el del Poder Judicial. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bonita tarde. Nos vemos al ratito porque vamos a recibir a otro Castañón, a Juan Pablo Castañón, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Viene con un grupo del Consejo Coordinador Empresarial. Él nos pidió que los recibiéramos en la mesa directiva. Tienen temas de agenda en esta lógica de varios, traen una diversidad de temas, pero en esta lógica de parlamento abierto, pues decidimos, vamos a recibirlos y vamos a escucharlos. Muchas gracias.